Dios les bendiga. Dios tiene un mensaje para usted en esta tarde. Amén. Les mando un abrazo de gozo muy fuerte. Aleluya. Aleluyota. Amén. Gloria a Jesús. El tema para hoy es un aguijón en tu carne. Amén. Un aguijón en tu carne. Y vaya conmigo a la Biblia. La Biblia todo lo explica. 2 de Corintios 12, 7. Amén. Amén. Aleluya. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Maravilloso y glorioso que está en esta tarde con nosotros. Dice: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Perdón, vamos a leer el 7. Vamos a leer el 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Vamos a leerlo otra vez. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Oremos. Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, muchísimas gracias, Padre. Dios, gracias por el amanecer tan lindo que nos das cada día. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado. Estamos vivos. Muchos no amanecieron vivos, pero nosotros aquí estamos porque a ti te ha placido así. Muchas gracias. Gracias por la salud, gracias por la comida, por el techo, por la ropa, por el calzado, por los negocios, por el trabajo, por el sueldo. Muchas gracias, Señor. Gracias por la familia, por los amigos, la amistad. Gracias, Padre, por tu Hijo amado Jesús, que no nos abandona, y tu Santo Espíritu, y tu gran misericordia, Señor, que es nueva cada mañana. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que mientras predico tu palabra, extiendas tu poderosa mano y obres milagros y prodigios en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Padre, gracias. En cuanto a mí, reconozco tu gran soberanía. Dependo de ti, Señor, al 100%. Quita toda sabiduría de hombre que es carnal, terrenal y es maldita. Que sea tu sabiduría, tu poder, tu unción, tu autoridad, Señor. Tu voz queremos escuchar. No la voz del hombre, porque no sirve, pero la voz de tu Santo Espíritu. Gracias, Dios. Dios de fuerza, Dios de poder. Padre, desnudo vine a este mundo y desnudo me iré. Tú eres todo para mí, Señor. Solo Jehová en el cielo, solo Jehová en la tierra, solo Jehová debajo de la tierra, solo Jehová es Dios. Solo Jehová es Dios. Amén. Aleluya. Los veo tristes. No me he muerto todavía.
Entonces no tienen por qué estar tristes. Amén. Hay que estar alegres. Muchísimas gracias. Miren, me han traído un tecito bien bueno. Aleluya. Un aguijón. Bueno, ¿qué es un aguijón? Un aguijón es una punta o una aguja que tienen las abejas, por ejemplo, las avispas, los alacranes, las escorpiones, con las que pican y por ahí echan ponzoña y matan. También es un aguijón lo que se le pone a los arados para que cuando el buey va arando y tira las patadas, pegan en el aguijón y le duele y ya no siguen pateando. Amén. Por eso es que Jesús, cuando el apóstol Pablo iba persiguiendo a la iglesia, se le apareció en una luz en el desierto y le dijo: Pablo, o Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar goces contra el aguijón. En otras palabras le dijo: yo soy tu aguijón, Pablo, no te escaparás de mí. Amén. Bueno, pero ¿cuál es el aguijón? El apóstol Pablo, Dios le puso un aguijón, y ese aguijón en la carne lo hizo entender muchas cosas al apóstol. Acuérdese que el apóstol Pablo no era cualquier hombre, era un hombre superdotado, era un hombre muy estudiado y de una familia muy reconocida en Israel. Primero, era miembro del Sanedrín de Israel, y no cualquiera. Para eso tenía que tener 32 años y ser casado y ser de una buena familia de influencia. Segundo, él mismo lo dijo, que era un alumno destacado del maestro Gamaliel, que era uno de los mejores de su tiempo. Amén. Entonces tenía mucho orgullo, mucha altivez, y eso usted lo podrá leer cuando usted lea las epístolas del apóstol, cuando él habla de su pasado, y dice que era un judío circuncidado al tercer día, al cuarto día, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. Entonces, en esas expresiones usted puede ver que era un hombre muy orgulloso de su religión, de su nación, de su raza, ¿verdad? Entonces Dios tenía que hacer algo para quebrar ese orgullo. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Quiebra nuestro cántaro. Amén. Aleluya. Gloria a Dios por eso. Amén. Leamos en el 12:1 y empecemos por el 1. Leamos los textos y vamos a ver lo que podemos ver del contexto. Vamos a poner en contexto toda esta palabra para poder entender, amén, cuando tenemos un aguijón en nuestra carne. Aleluya. Gloria a Jesús. No se asuste, porque todos lo tenemos. Algo hay en usted, algo hay en mí, que quizás nunca se va a ir de nosotros. Amén. Pero que lo podemos controlar. Y dice el apóstol en el 1: ciertamente no me conviene gloriarme. A nadie le conviene eso, ¿verdad? Pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, yo no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. El 3: y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo,
no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Miren, primero tenemos que entender que el apóstol Pablo, cuando dice conozco a un hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, pero fue arrebatado al tercer cielo, lo dice 2 veces, y escuchó palabras inefables que no le son dadas a escuchar al hombre. Cuando él dice esto, está hablando de sí mismo. El versículo lo explica después. Y dice él, de ese hombre me voy a gloriar. En otras palabras, me voy a orgullecer de lo que Dios ha hecho y ha manifestado en mi vida. Me gloriaré por eso, pero no de mí mismo. ¿Verdad? Está hablando de ese hombre. Ahora, ¿cuáles fueron las revelaciones o las palabras que él escuchó allá? Pues usted sabe que el apóstol dijo que Dios no le había dado permiso de decirlas. Y muchísimos estudiosos de la palabra han buscado y han estudiado con diligencia para ver si logran encontrar qué fue lo que Dios le mostró a Pablo. Pero nunca lo han podido saber, y nadie lo va a saber hasta el día que Dios nos lo revele cuando estemos con Él en el paraíso. Pero lo que yo me imagino, hay pruebas de esto. Lo que yo me imagino que el apóstol está hablando es de el día del rapto, porque a nadie más le fue revelado el rapto sino al apóstol Pablo. El momento que los sepulcros se abrieron, se van a abrir, los cristianos que murieron en Cristo resucitarán primero, y después nosotros, dice él, seremos arrebatados en el aire y allí nos juntaremos con Cristo. Esa revelación no se la dio Dios a Daniel, ni a Zacarías, ni a Isaías, ni a Sofonías, ni a Ezequiel, a nadie más, pero se la dio al apóstol Pablo. Amén. Esas me imagino que es una de las revelaciones de las que el apóstol habla. Pero después de eso, se imagina usted, hace 2000 años, hace 2000 años que esto sucedió. Bueno, si han pasado 2000 años, muchísimas cosas de renombre han pasado que no están en la Biblia. Por ejemplo, la persecución a los judíos y a los cristianos en la Segunda Guerra Mundial no están en la Biblia. Y muchísimos acontecimientos así no están en la Biblia. Todas las guerras de la Edad Media, los cambios, todo eso, la transformación de la sociedad no está en la Biblia. Puede ser que muchas cosas de esas hayan sido reveladas al apóstol Pablo
pero que Dios no le dio permiso de decirlas. Amén. No lo sabemos, pero lo cierto es que un día lo vamos a saber cuando estemos con Él. Amén. ¿Cuántos quieren estar allá? Amén. Aleluya. Gloria a Jesús. Maravilloso es Él. Amén. Dice el 4, perdón, leamos el 6. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Esto demuestra la humildad del apóstol. A pesar de esas grandes revelaciones, no se le subió a la cabeza. Se mantenía humilde. Por eso él dice: no quiero que ustedes tengan un concepto más alto de lo que yo en realidad soy. Amén. Se daba en ese tiempo que podían endiosar a los apóstoles. En muchas ocasiones ellos se rompieron las ropas y dijeron: no, nosotros no somos dioses, somos hombres, ¿verdad? Porque usted sabe que los hombres siempre tienden a idolatrar a otros hombres. Si hoy miran un cantante, tiene mucho más seguidores que cualquier otro líder religioso. Hay gente que hasta pelea por los cantantes, actores, modelos o líderes políticos religiosos. Entonces la gente va a idolatrar a esas personas y vienen a ser como mesías para ellos. Por eso el apóstol se despojó de eso. Dijo: no quiero que vean más de eso, porque simplemente soy un siervo de Dios, dado a enfermedad, con un cuerpo como el de ustedes. Amén. Amén. Aleluya. Fíjese el 7, dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Un aguijón. Dice que al apóstol le fue dado un aguijón. Pero un aguijón no es tentación. Si usted alguna vez ha pensado eso, elimínelo. Porque Dios no tienta a nadie. El hombre solo hace eso. Pero este aguijón del apóstol tuvo que haber sido una enfermedad. Tuvo que haber sido una enfermedad que él tenía. Y los eruditos han buscado en la historia, en los libros, en todo, cuál era la enfermedad del apóstol, pero no lo han encontrado. Solo se sabe que era una enfermedad por lo que él escribió. Amén. Pero de lo demás no se sabe. O sea, ¿qué enfermedad era? Yo no lo sé. Nadie lo sabe. Hay suposiciones. Mucha gente piensa que era ceguera por las cartas que escribió y lo que él decía en sus cartas.
No sabemos qué sufría el apóstol, pero una cosa sí estoy seguro, y es de que por eso Dios lo llevó al tercer cielo, donde escuchó esas palabras. Todo esto era una preparación para lo que el apóstol iba a sufrir. Amén. Persecuciones, desprecios, calumnias, peligro. Por eso él dijo: todo lo soporto por ustedes. Dios siempre hace una preparación previa a los que él escoge para su servicio, para que puedan enfrentar todo lo que venga en el futuro. Amén. El apóstol Pablo fue a cárcel, murió en la cárcel, lo mataron en la cárcel, pero nunca cedió al mundo, nunca se quejó, nunca puso su fe a temblar, siempre confió en Jesucristo. Fue un fiel seguidor a él. Y aunque tenía ese aguijón, nunca le falló a Dios, porque reconocía que Dios se lo había puesto para que él no se enalteciera. Amén. Cuando dice un mensajero de Satanás, no está diciendo que es un pecado o que él cedía a una clase de pecado. No, absolutamente no. Está diciendo que era algo que lo hacía recordar de dónde había venido. Amén. Amén. Aleluya. El 8 dice: respecto al cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Aleluya. El apóstol dice: yo ya le oré a Dios, le rogué a Dios, pero la respuesta fue no. Dese cuenta que a veces nosotros oramos a Dios, le rogamos a Él, pero acuérdese que la respuesta no siempre va a ser un sí. Puede que sea un no. Amén. No siempre es lo que yo quiera. A veces va a ser un no, porque necesita trabajar en nosotros, en nuestro carácter. Formar a Cristo en nosotros tiene mucho trabajo, porque por naturaleza somos rebeldes, despiadados. Pero por eso Dios trabaja en nosotros, a veces de forma muy dura, pero no queda otra, porque lo importante es que Él trabaje en nosotros. ¿Cómo? No lo sé, pero Él sí lo sabe. Amén. Y Dios trabajó de una manera especial con el apóstol. Es increíble la forma en que Dios lo usaba. Hacía grandes milagros, resucitaba muertos. Sin embargo, había algo que a él le molestaba. Amén. Pero
puede ser tu aguijón? Póngase a pensar cuál es su aguijón. ¿Tiene usted un aguijón? Le ha pedido a Dios que se lo quite, pero quizás nunca va a suceder, porque como el apóstol Pablo, Dios se ocupa de nosotros. Amén. Es algo que cuando yo quiero hacer algo, Dios me dice: no, bástate mi gracia. ¿Sabes por qué? Porque aunque eres débil, yo soy fuerte en ti. Entonces, el apóstol dice: me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, el poder de Dios se perfecciona cuando tú y yo somos débiles. Porque cuando somos fuertes, entonces, ¿para qué necesitamos el poder de Dios? Amén. Yo creo que usted ha leído sobre los valientes de David. Todos los valientes de David eran los mejores soldados, los mejorcísimos. Eran la tropa de élite, especialistas en todo. Se enfrentaban a los hombres más terribles del enemigo. Pero hay algo que usted puede leer cuando lea a los valientes de David. Encuentra algo en todos. Primero, encuentra que eran hombres consagrados a su causa, a su Dios, hombres de integridad, hombres de convicción, leales al rey, a su Dios y a su pueblo. Amén. El apóstol Pablo era un gran gigante de la fe. Sin embargo, tenía que lidiar con la enfermedad que Dios le había dejado. Dios no pone enfermedad. Dios solo dice a un mensajero del diablo: dale una cachetada. Eso es todo. Eso dice el apóstol. Pero el apóstol se convenció que él no era fuerte, que él en realidad era débil, que en realidad él no era lo que él creía antes que era. Su fuerza disminuía. ¿Por qué? Porque la fuerza y el poder, la unción del Espíritu Santo en su vida hacían esa diferencia. Amén. Porque cuando el poder de Dios no actúa en un hombre, actúan sus habilidades, actúa su fuerza, pero no es lo mismo. Amén. Pero cuando Dios quita la sabiduría del hombre y pone la de él, y quita la fuerza del hombre y pone la de él, entonces en la gracia divina, la presencia y el poder de Dios actuando en mi vida. Eso es lo que yo quiero. Amén. ¿Es eso lo que usted quiere? Gloria a Dios. El 9, me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. El 10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén.
Cuando usted piensa que está débil y que ya no puede más, entonces es fuerte. Entonces, mire, le voy a poner este ejemplo. Yo tengo un marcapasos y este marcapasos no se activa si mi corazón no pierde fuerza. Mientras mi corazoncito esté bombeando bien, no hay problema. Pero inmediatamente que mi corazón baje y ya no quiera palpitar recio, entonces el marcapasos entra en acción y le da energía. Dios es así. Amén. Cuando usted no tiene fuerzas, entonces se activa el poder de Dios en su vida. Cuando usted ya no puede, cuando usted quiere tirar la toalla y dice, ya no puedo más, estoy harta de esto, y si agota, Dios le deja. Dios dice, espérate, no te preocupes, estás débil, yo soy fuerte en ti. Entonces se activa el poder de Dios en tu vida. Amén. Por eso el apóstol Pablo dijo con toda claridad, porque cuando soy débil, entonces es que soy fuerte. Cuando ya no puedo más, el poder de Dios está tan cerca de mí y empezará a actuar. Amén. Entonces veré los milagros de Dios. Veré a Dios actuar en milagros, porque no estoy dependiendo de mí, sino de Él. Dependa de Él en todo. Amén. Aleluya. Dale un aplauso a Él, por favor. Aleluya. En el libro de Gálatas 4, 13 y el 14 dice: pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Amén. ¿Qué le está diciendo él a la iglesia de los Corintios? ¿Se acuerdan cuando llegué a ustedes a predicar? Iba enfermo, pero no me criticaron, no me despreciaron. Amén. En otra ocasión él dice: porque vine a ustedes no con palabras de sabiduría de hombre, ni con palabras persuasivas, sino con el poder de Dios. Amén. Sino con obras del Espíritu Santo. Entonces, esto nos dice que nosotros no podemos depender de nosotros. Las enfermedades, los dolores, las penumbres, los sufrimientos solamente son tigres de papel. Amén. Que se oponen a nosotros, pero que serán destruidos solamente con un soplido del Espíritu Santo. Amén. Son patrones mentales que el poder de Dios destruye, y nuestra mente se aclara, las dudas se van. Porque el diablo lo que quiere es mantener en nosotros un castillo de dudas y encerrarnos en eso. Y cuando esa duda se apodere de mí, entonces me sentiré vacío y cobarde. Pero inmediatamente que levanto mis manos al cielo, el poder de Dios vendrá sobre mí y me cambiará, me transformará y seré libre.
Aleluya. ¿Dónde estamos, hermano Ramiro? Se fue el hermano Ramiro. El 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El 11. Me he hecho un necio al gloriarme, vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Amén. Aleluya. Dice el apóstol: yo no debía haberme vanagloriado, pero ustedes me obligaron. Amén. Si el apóstol Pablo entrara ahorita aquí y usted le pudiera ver con sus ojos, ¿cómo se sentiría? Y oyera una voz y le dijera: el apóstol Pablo con nosotros va a predicar. Usted saldría brincando y danzando, ¿verdad? Pues era lo que pasaba. Cuando veían al apóstol Pablo, la gente de la iglesia veía a Cristo en él. Veían a Cristo en él. Veían un gigante de la fe. Y eso, en cierta forma, lo hacían verse importante. Pero tenía razón. Tenía razón por todo el trabajo que él había hecho. Y su gloria no era tanto. Su gloria eran las almas que él había ganado. Amén. El trabajo que había hecho en la obra del Señor era su sello. Pero él dice: ustedes me obligaron a eso, porque en nada, dice, he sido menos que los grandes apóstoles. ¿Cuáles grandes apóstoles? Pues el apóstol Juan, el apóstol Pedro, Santiago. Pero ¿sabe una cosa? Aún el gran apóstol Pedro habla del apóstol Pablo en sus epístolas. Y dice: por la gran sabiduría que Dios le ha dado a nuestro hermano Pablo. O sea, Pedro era el pastor que Dios había dejado en Jerusalén. Imagínense, solo con las sombras se sanaban los enfermos. Pero aún él reconoce la autoridad, el poder que Dios le había dado al apóstol Pablo. Amén. Pero aún con todas esas señales de apóstol, aún con sanar enfermos, con liberar endemoniados y con resucitar muertos, aún así, dice el apóstol, no se me han subido los humos. Gracias. Aún con todas esas señales, he podido reconocer que hay un aguijón en mí, que hay un mensajero de Satanás en mí, pero que esto tiene un propósito. Porque espiritualmente soy un gigante. He triunfado, he vencido, porque Él está a mi lado. Porque la gracia divina me hace ser
el hombre que debo ser, el ministro que debo ser, el cristiano que debo ser, la cristiana que debo ser, se lo debo al poder de Dios en mi vida y no a mí mismo. Amén. Aleluya. Vaya conmigo y termino con esto. En el libro de Efesios 3, 20 al 21. Aleluya. Es más, vamos a leer del 17. Qué lindo, hermanos, y qué bello es el Evangelio de Cristo. ¿Sabe que a Dios no se le escapa nada? Y lo más bello es que nada podemos gloriarnos de lo que hacemos. Amén. Nuestra gloria es Jesucristo. Mire, dice, vamos a leer del 17. Para que habite Cristo. Acuérdense que es el mismo apóstol Pablo que nos está diciendo esto. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura. Amén. Aleluya. ¿Cree usted que somos capaces de entender eso? Si lo somos, iglesia, algo grande hemos logrado. Amén. Aleluya. El 19 dice: y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Lo que el apóstol nos está diciendo, en realidad, es que cuando conozcamos la dimensión de la gloria de Dios, del poder de Dios, de la sabiduría de Dios, y que logramos entender eso, hemos alcanzado mucho de la plenitud del Espíritu Santo. Amén. Pero algo que a mí me impresiona de esto es que el apóstol nos está diciendo que cuando nosotros nos acercamos a Dios, Él derrama su amor en nosotros, y ese amor que derrama en nosotros llega a ser lo más grande que nosotros tenemos, llega a ser un tesoro en nuestras vidas. Amén. El amor, ¿por qué? Él lo está diciendo bien claro. Mire, le voy a leer otra vez el 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos, entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria. Pero en los versículos anteriores nos dice
que es el amor de Dios que se ha manifestado a nuestras vidas. Cuando entendemos eso, nosotros podemos entender que lo que Él hace para nosotros es bueno, y aunque la respuesta sea no. Amén. Aunque la respuesta sea no, debemos entender que Dios ha actuado, que Dios ha hablado y que es así porque Él es soberano. Amén. Pero dice que ese poder actúa en nosotros. Amén. Entonces hemos entendido el propósito por el cual sufrimos, el propósito por el cual nos desprecian, nos discriminan. Hay algo muy grande en el sufrimiento por la causa del Evangelio. Amén. Por eso Jesucristo dijo: alegraos cuando hablen mal de ustedes, cuando los calumnien, cuando los desprecien, cuando los persigan, cuando los azoten. Alegraos en ese día, porque grande es su recompensa. Amén. Aleluya. Baste la gracia de Cristo en su vida. Amén. Yo no sé. Yo no sé cuál sea su aguijón. No me pregunte a mí. Piense usted. Hay algo por lo que usted siempre ha orado, por un dolor, una enfermedad, y nunca ha tenido respuesta. ¿Cree que usted está orando en dirección opuesta? ¿O solo le hará falta reconocer: Señor, si este es un aguijón que me has dado, hoy mismo lo voy a reconocer y voy a creer que tu poder es más grande que este aguijón, y que de hoy en adelante dependeré de ti y no de mi fuerza, de tu poder y no de mi poder, de tu sabiduría y no de mi sabiduría, de tu amor y no de mis habilidades. Amén. Cuando entendamos eso, entonces, hermano, nada nos podrá detener. Amén. Cuando entendemos que Dios es el que ha actuado, que esto ha venido de Dios, entonces no hay nada que nos detenga. Si el apóstol no lo detuvo nada. Amén. Enfermedad, peligro, desnudez, cuchillo. Eso dijo el apóstol en Romanos. Nada nos podrá separar del amor de Cristo. Tribulación, angustia, ¿qué? Amén. Porque el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento. Aleluya. Pero debemos de entender, amén, que hay cosas que llegan a nuestra vida para beneficio nuestro. Eso es lo que Job entendió. Se recuerda, si usted ha leído el libro de Job, Job tuvo una llaga de la cabeza a los pies. El diablo le mató los hijos, las hijas, le despedazó toda su propiedad, le quitó todo y terminó solo en cenizas. Pero sabe una cosa, nunca blasfemó contra Dios. Sus palabras fueron de vida, aún en medio de ese sufrimiento. Sus palabras fueron de amor, de bendición y no de maldición. Amén. ¿Sabe lo que él dijo? Seré probado como el oro, pero saldré limpio. Amén. Seré probado como el oro,
pero saldré limpio. Y así fue. Sus palabras de Job, hermano, le dieron vida otra vez. Porque lo que yo confieso, eso recibo. Yo no puedo confesar desgracia, porque voy a recibir desgracia. No puedo confesar pobreza, porque recibiré pobreza. Debo confesar vida, prosperidad material y espiritual. No voy a proclamar enfermedad, me declararé sano en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Aleluya. Póngase de pie, por favor. Yo quiero orar por usted. Levante sus manos y cierre sus ojos. Padre, Dios, ni yo ni ellos quizás sabemos cuál sea el aguijón que tú has puesto.